Chido Ice es el nombre del producto que hemos desarrollado para este espacio académico. Es una bebida fría a base de café y se vende lista para tomar. Se espera, en primera instancia, que el producto se utilice cuando nuestros clientes estén realizando actividades y requieran energía extra que la cafeína proporciona, siendo este producto una alternativa saludable a los energizantes con altos contenidos de azúcar y químicos nocivos para la salud. Entre los problemas que encontramos en nuestros proveedores está la volatilidad de los precios, lo cual causa serios problemas económicos a lo largo de toda la cadena de suministro del café, ya que la mayor parte de los productores de café son pequeños productores, quienes dependen del ingreso en efectivo del café y tienen acceso limitado a instrumentos de manejo de riesgo. Según un artículo encontrado en el Diario de la República, el alto costo de la mano de obra es una problemática que tiene preocupados a muchos caficultores. Se encontró también declaraciones de Roberto Vélez, gerente de la FNC, la Federación Nacional de Cafeteros, en las cuales este funcionario explicaba que el costo superior de la caficultura es la mano de obra. Aunque las cifras pueden variar, el costo de la mano de obra caficultora está entre el 40 y 60% de los costes de esta actividad. Según un artículo encontrado en El Tiempo, en el cual medianos caficultores expresaban que estaban trabajando a pérdidas y que habían estado así prácticamente todo el año, se denota la falta de la creación de sistemas económicos en los cuales sea sostenible la producción de café en el país. En el 2018, el sector cafetero colombiano tuvo marcados altibajos por cuenta de la volatilidad en los precios internacionales. La carga se cotizaba alrededor de 800.000 pesos colombianos. Esta tendencia a la volatilidad se ha mantenido en el periodo actual del 2019. Lo primero que se tiene que hacer es una ruta exportadora, la cual se basó en la página ProColombia. Se hizo la evaluación potencial exportador. Se evaluó cuál de los productos tiene mayor potencial exportador. Se identificó la posición arancelaria de los productos, se encontraron los mercados potenciales para los productos, las condiciones de acceso, las oportunidades y la logística internacional, en la cual a través de un directorio de rutas y tarifas se checó la manera para exportar terrestre, aérea y marítima. Para exportar el producto de manera internacional se tienen que seguir unos pasos, los cuales son: registro como exportador, estudio de mercado y la localización de la demanda potencial, ubicación de la posición arancelaria, procedimientos de visto bueno, procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN, medios de pago o reintegro de divisas. También hay algunos documentos que son necesarios a la hora de exportar un producto, los cuales son la factura pro forma, factura comercial, el packing list, documento único administrativo de exportación, certificado de origen, documentos de transporte, entre otros. Todo esto es para que nuestro producto llegue en tiempo y forma a las sucursales del país destino que previamente hemos seleccionado, para que nuestro producto se logre posicionar y sea competitivo. Nuestro tipo de clientes son consumidores, quienes son jóvenes mexicanos que se encuentran ubicados en las zonas urbanas del país, con un rango de edad de 18 a 30 años. Las características de nuestros clientes son principalmente que se encuentran vinculados a algún tipo de programa académico o desarrollando alguna labor profesional. Son personas que les gusta consumir cafeína y son personas que tienen proyectos, metas o sueños que necesitan de una pequeña ayuda energética para poder llevar a cabo todas sus tareas. Que según estudios publicados por Febox MX en el 2017, estas edades corresponden al 78% de los consumidores de café en el país. Entre los competidores podemos encontrar Starbucks. Starbucks es una cafetería internacional que cuenta con sucursales en prácticamente todos los países del mundo. Starbucks, en un tiempo reciente, lanzó su nueva línea Chilled Classics, la cual compite de manera directa con nuestro producto, ya que se encuentra en la clase de bebidas frías con cafeína. Starbucks se encuentra ubicado prácticamente en todos los países del mundo, en especial nos centraremos en Colombia y México.
En Colombia se encuentra ubicado en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. En México se encuentra ubicado prácticamente en todo el territorio nacional, desde ciudades como Monterrey, Guanajuato, en especial México DF. México tiene alrededor de 133 millones de habitantes. Se logra observar en la pirámide poblacional que tiene una densidad demográfica muy igualitaria en cuestiones de género, ya que sin importar la edad, la diferencia porcentual entre hombres y mujeres no supera el 0,2%. También la pirámide nos muestra que México es un país con una población muy joven, siendo las edades dentro de los 4 a los 34 años donde se encuentra el mayor porcentaje de la población. Según la Secretaría de Educación Pública SEP mexicana, 90.000 escuelas primarias existen en el país y atienden alrededor de 13 millones de alumnos. También existen 5.000 escuelas de nivel superior que atienden alrededor de 3.6 millones de alumnos. Estos datos se contrastan por un estudio que emitió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 2017, en el cual muestra que el 52% de las personas entre 25 y 34 años se encuentran sin educación secundaria en el país. México es un país con una gran diversidad étnica, contando en un 21% con los mexicanos indígenas, en un 5% población negra y mulata, y también en un 5% los mexicanos árabes. En un 1% se ubican los mexicanos asiáticos. Y mucho se ha hablado sobre los mexicanos mestizos y los mexicanos eurodescendientes. En un estudio consultado encontramos que los mexicanos eurodescendientes constituyen un 49% de la población y los mexicanos mestizos constituyen el otro 19%. La religión constituye un factor muy importante en la vida de todos los mexicanos. La religión católica romana es la más popular en México, con el 82.7% de la población asociada a ella. Esto significa que alrededor de 75 millones de personas son integrantes de esta religión, siendo México el segundo país católico más grande del mundo. Según diversos estudios, las familias mexicanas están en un constante proceso de transformación que muestra una clara tendencia hacia la conformación de hogares cada vez menos numerosos, ya que la gente con más frecuencia decide tener menos hijos, y en los que el hombre y la mujer desarrollan actividades laborales fuera de casa. La tendencia entonces se traduce en hogares más pequeños y equitativos. El salario mínimo en México se establece por días y es un equivalente a 102 pesos mexicanos, que en un mes suman 3.060 pesos, que convertidos en pesos colombianos dan una cifra de 528.070 pesos. La desigualdad en México es una realidad. El 30% más rico del país, alrededor de 8.7 millones de familias, obtienen alrededor del 83% del total de los ingresos obtenidos en la economía mexicana. Esto no solamente demuestra la gran desigualdad que tiene el país, sino lo rezagadas que se ven las poblaciones menos favorecidas en cuestiones económicas. En México existen 6 clases sociales, las cuales van desde baja, que se estima que representan el 35% de la población y está constituida por trabajadores temporales e inmigrantes, comerciantes informales, desempleados y gente que vive de la asistencia social. Luego viene baja alta, se estima que sea aproximadamente el 25% de la población nacional y está conformada principalmente por obreros y campesinos. Es la fuerza física de la sociedad, ya que realiza arduos trabajos a cambio de un ingreso ligeramente superior al sueldo mínimo. Luego tenemos media baja, formada por oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos calificados. Sus ingresos no son muy sustanciosos, pero son estables. Se estima que sea el 20% de la población nacional. Luego tenemos media alta. Incluye a la mayoría de hombres de negocios y profesionales que han triunfado y por lo general constan de buenos y estables ingresos económicos. Se estima que sea aproximadamente el 14% de la población nacional. Alta-baja. La integran familias que son ricas de pocas generaciones atrás. Sus ingresos económicos son cuantiosos y muy estables. Se estima que sea aproximadamente el 5% de la población nacional. Alta-alta. La componen antiguas familias ricas que durante varias generaciones han sido prominentes y cuya fortuna es tan añeja que se ha olvidado cómo y cuándo la obtuvieron.
se estima que sea aproximadamente el 1% de la población nacional. Según datos del INEGI, cuando presentó los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el trimestre abril-junio del 2019, la población desocupada fue de 2 millones de personas, lo cual equivale al 3.5% de la población mexicana. La biodiversidad en México es muy extensa. Aquí se encuentra representada el 12% de la diversidad terrestre del planeta, por lo que está dentro del selecto grupo de países llamados megadiversos. La conservación y protección de la vida silvestre son componentes prioritarios de la política ambiental de México. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 176 áreas naturales de carácter federal que representan más de 25 millones de hectáreas. México destaca a nivel mundial en la producción de minerales como plata, cobre, bismuto, arsénico, plomo y zinc. Primer productor mundial de plata. 10º productor de petróleo a nivel mundial, uno de los primeros países productores de cobre en el mundo. Lamentablemente, la contaminación es un problema que desde hace más de 20 años afecta a México, principalmente a la Ciudad de México. Es un fenómeno que ha ido creciendo geográficamente y cada vez abarca más zonas aledañas a la capital del país e incluso a ciudades de otros estados, como son Monterrey y Guadalajara. Actualmente México ocupa el lugar número 63 en cuanto a la adaptación de tecnología según el Foro Económico Mundial. Esto representa un avance de 13 lugares con respecto al año 2012. México ha sido uno de los pocos países que presentaron un avance en este rubro, pero a su vez se sigue rezagando en otros indicadores tales como el precio por acceso a la red móvil. Todos estos números nos dan una idea de hacia dónde se dirige nuestro país en cuestiones de tecnología. El gran problema de nuestro país en cuanto al rezago por los precios en telefonía móvil y los precios de acceso a la tecnología son en gran parte por el monopolio que existe y el cual aumenta los precios de acceso al internet de una manera importante y que a comparación de otros países no estamos ni cerca de tener altas velocidades de acceso. El Sistema Nacional de Ciencia e Innovación de México salió reprobado en prácticamente todas las variables que utilizó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos para medir su desempeño en el estudio Perspectivas en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina. La OCDE colocó al país en los peores niveles de capacidad para innovar y desarrollar tecnología, tanto por parte del gobierno como de las empresas privadas. Ninguno hace bien su trabajo cuando se trata de innovar. Es algo muy lamentable. Nescafé, una empresa del grupo Nestlé, ha desarrollado y comercializado un café que ha llamado Nescafé Chaquísimo, en el cual podemos observar que es un producto que se asemeja mucho al cual se piensa lanzar, ya que es una bebida achocolatada que presenta diversidad de sabores y que tiene como componente principal la cafeína. En el ámbito de acceder a la tecnología, la población en México se abre paso hacia el uso generalizado de la tecnología y aumentó en términos generales el uso de la misma por todo el territorio durante el 2016. Según resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, aumentaron los usuarios activos de Internet y aumentaron los usuarios de teléfonos inteligentes, aunque disminuyeron los usuarios de computadoras, en parte al aumento del uso de otros dispositivos. Nuestro país se coloca por encima del promedio 4.2% de las 32 economías de Latinoamérica y el Caribe consideradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En el índice de desarrollo en tecnologías de la información y comunicación, con un 9.4% entre 2015 y 2016, un indicador que permite medir y comparar el alcance de las tecnologías de información y la comunicación, así como el tamaño de la brecha digital entre diferentes países y regiones. México está organizado como una república representativa, democrática y federal. Está dividido políticamente en 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados libres y soberanos en su régimen interior y un distrito federal donde residen los poderes federales. El gobierno federal y los gobiernos estatales están organizados por el principio de separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En el entorno político mexicano se pueden apreciar la división de poderes. El Poder Ejecutivo Federal
es depositado en el presidente de los Estados Mexicanos, cargo que se ejerce por 6 años sin reelección posible. El poder legislativo reside en el Congreso de la Unión, que se divide en 2 cámaras. El Senado, por su parte, está integrado por 3 senadores por cada entidad federativa y 32 que son asignados por representación proporcional a una sola circunscripción electoral nacional. La Cámara de Diputados, por su parte, está integrada por 300 diputados y el Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las leyes mexicanas están desarrolladas y pensadas para salvaguardar el bienestar y unidad de la nación. Están enfocadas no solamente en poder favorecer a las personas de los estratos económicos más bajos, sino también presentar ambientes sólidos y propicios para el desarrollo de actividades económicas y así generar un bienestar generalizado en la nación. En México, para la elaboración de una ley o una iniciativa, se deben de seguir una serie de pasos, las cuales son: la iniciativa presentada en el Pleno del Senado de la República se turna a la Comisión Legislativa que le corresponda por su tema. Después, la comisión elabora un dictamen y se presenta nuevamente a los legisladores. En el recinto legislativo se discute y en su caso se modifica el proyecto para que después sea votado, aprobado o desechado. Una vez aprobado en lo general y en lo particular, se envía a la Cámara de Diputados para su revisión, donde se sigue un procedimiento similar de aprobación. Aprobado por ambas cámaras, el nuevo ordenamiento o ley se envía al Poder Ejecutivo para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Si una iniciativa surge desde la Cámara de Diputados, se sigue el mismo proceso, pero una vez aprobada en dicha instancia, se turna al Senado de la República y después al Ejecutivo. México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es una república federal basada en una democracia presidencial. Por mandato constitucional, el Poder Ejecutivo de México reside en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente es simultáneamente jefe de Estado y jefe de gobierno. En México, las asociaciones que actúan como grupos de presión están integradas, entre otros, por obreros, empresarios, comerciantes, miembros de las iglesias, banqueros, profesionistas, intelectuales y académicos. Su influencia y grado de actuación está determinado generalmente por las circunstancias económicas, políticas y sociales prevalecientes y por la posible afectación de los intereses concretos que representan. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco por su acrónimo, es un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano. Fue creada para promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Se instauró el 5 de febrero de 1976 al publicarse la Ley de Protección a los Consumidores, al mismo tiempo que México se convirtió en la segunda nación de Latinoamérica en contar con una ley de este tipo. México es un país multicultural y lleno de fiestas y muchas tradiciones. El grito de independencia se realiza en punto de las 11 de la noche cada 15 de septiembre en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México con motivo del aniversario de la independencia. En México las celebraciones no paran y estas van desde el 1 de enero con el Año Nuevo, el 5 de febrero el Día de la Constitución, el 21 de marzo aniversario de Benito Juárez y en abril, que es Semana Santa, que se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo. El 1 de mayo para los mexicanos es el Día Internacional del Trabajo y, siendo paradójico, nadie trabaja ese día. El 5 de mayo es aniversario de la Batalla de Puebla. Y así llegamos al 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, una de las fiestas en México más importantes. Durante el Día de Muertos muchos se pintan la cara con aspectos de vida y muerte y recuerdan a sus difuntos con fotografías, artículos personales y velas. Con todas estas fiestas y todas estas celebraciones, qué orgullo es ser mexicano.